Y saludos amigos, habla Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Amigos míos, ¿habéis oído que Jesucristo vino a abrogar los mandamientos de su Padre? Que la ley de Dios, las leyes de Dios no son buenas, y que las leyes de Dios son contrarias a nuestro mejor interés, que son malas para nosotros y Jesús nos hizo libres para quebrantar las leyes de Dios y hacer lo que nos plazca y lo que parezca bueno a los ojos del hombre. ¿No es eso lo que has oído? Bueno, ahora que estamos pasando por este sermón que ha sido considerado el mejor sermón jamás predicado, en realidad no fue un sermón, sino que fue Jesús Cristo enseñando a sus propios discípulos. Vamos a llegar a eso mismo y estamos viendo lo que Jesús dijo al respecto. Ya es hora de que le dejemos responder esta pregunta por sí mismo. Los hombres han estado dando vueltas y algunos de ellos dicen que él vio que las leyes de su padre no eran buenas y entonces Jesús, sabiendo aparentemente más que su padre, clavó la ley de su padre en la cruz. Veamos lo que dijo Jesús. Ahora, recuerda que cuando nos acercamos a esto, vimos en el capítulo 6 de Lucas cómo Jesús había subido a una montaña para orar. Leemos aquí en Mateo 5, al principio del Sermón del Monte, como se le ha llamado, donde Jesús, viendo las multitudes, subió a una montaña. Ahora, Lucas agrega algo acerca de eso en el capítulo 6 de Lucas y el versículo 12, que él subió a la montaña a orar y continuó toda la noche orando a Dios. Antes de dar la enseñanza que se le ha llamado el Sermón del Monte, oró toda la noche. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a quienes también nombró apóstoles, y luego, por supuesto, se les nombra. Y mientras Lucas continúa, entonces levantó los ojos y pronunció las palabras que llamaron el Sermón del Monte. Y como cuenta Mateo, después de subir al monte, cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así sucesivamente. O como está escrito en el relato de Lucas, en el capítulo 6 de Lucas y el versículo 20. Alzó sus ojos sobre sus discípulos, no sobre la multitud, porque en este tiempo no había multitud. Allí no había multitud. Había subido a la montaña para alejarse de la multitud. Alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados vosotros los pobres de espíritu, porque de vosotros es el reino de Dios. Jesús vino predicando el reino de Dios. Dijo que su reino no era de este mundo, sino del mundo venidero, el mundo de mañana. Este no es su mundo. Jesús no trató de enderezar este mundo o hacerlo un mundo mejor. Jesús no entró en política y no trató de derrocar al gobierno de César, aunque fue acusado de ello. No entró en el gobierno de César, simplemente se sometió y enseñó que debemos pagar impuestos, que César tenía derecho a recaudar los impuestos si lo deseaba y debíamos someternos. Pero no trató de entrar en el gobierno, de participar de una forma u otra. ¿Qué contrario es eso a la forma en que las iglesias se están haciendo hoy? Ciertamente no están siguiendo sus pasos cuando se involucran en la política y hacen ese tipo de cosas. Bien, después de estas bienaventuranzas, como han sido llamadas por los hombres, estas bendiciones bajo ciertas condiciones, podría mencionar que él había mostrado primero a los que lloran, y luego a los mansos, y luego a los que tienen hambre y sed de justicia. Serán saciados. Y quiero que noten las cosas que le suceden a aquellos que se están desempeñando correctamente haciendo estas cosas. Primero, heredarán la tierra, porque de ellos es el reino de Dios. Heredarán la tierra, serán saciados, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. De ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y grande es vuestra recompensa en el cielo. Y pasamos por eso ayer, y les mostré que nuestra recompensa está reservada en el cielo, pero no subimos allá, ahora para obtenerla. Ahora, continuando con el versículo 13 en el capítulo 5 de Mateo, y veamos si podemos salir adelante con esto esta vez.
Aunque esto es, bueno, creo que es absolutamente reconocido por todos y es quizás la mejor enseñanza que puedes encontrar en cualquier lugar. De hecho, Jesucristo vino y nació para ser rey. Él vino para calificar y más tarde para sentarse en el trono de su padre David. Y antes de que Jesucristo predicara una sola palabra, él se sometió a la tentación del diablo, o más bien entró en una gran contienda, una batalla por así decirlo, la guerra más grande, la batalla más grande jamás librada en todo el universo, mucho más grande que la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o cualquier guerra de la que los humanos sepamos algo. Esa fue la batalla por el dominio de toda la tierra por la eternidad. Hemos tenido guerras mundiales donde ciertos reinos mortales estaban tratando de pelear para conquistar y gobernar toda la tierra, eso es verdad. Pero esta era la guerra que iba a determinar quién iba a gobernar la tierra. Porque ya sea que lo veamos, lo creamos, lo entendamos o no, el diablo invisible, Satanás el diablo, es el gobernante de este mundo oscuro hoy y esta noche. Lo gobierna con su vaivén de influencia y de engaño, de hipocresía, de pretensión y engaño a la gente. Y vaya, cómo la gente de este mundo es engañada. Y así, Jesús primero calificó al obedecer a Dios y negarse a obedecer al diablo. Y finalmente, al darle una orden al diablo, y el diablo la obedeció, por lo que Cristo estaba en el asiento del conductor. Él mandó al diablo, el diablo le obedeció. Él solo obedeció a Dios y mostró que él llevaría a cabo el gobierno de Dios en la tierra, el gobierno de Dios. Ese fue el propósito mismo de su venida, no para anular el gobierno de Dios, no para abolir las leyes de Dios, sino para mostrar que Él las obedecería y las ejecutaría y las llevaría a cabo siempre y cuando Él fuera nombrado gobernante sobre toda esta tierra. Bueno, Él calificó, mostró lo que haría. Desde ese mismo segundo, Satanás el diablo fue descalificado, pero Jesús no tomó el trono, no fue incluido en el cargo, no fue coronado como podríamos decir como el rey en ese momento, y así el diablo sigue allí, y estará hasta que Cristo venga de nuevo y los cielos lo hayan recibido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pero Jesús dijo que si me voy, vendré otra vez. Sí, se ha ido al cielo. Vino, amigos míos, a proclamar las buenas nuevas de su gobierno, su reino venidero que gobernará todas las naciones de la tierra, que es el mundo de mañana. Pero Él no vino a establecerlo en ese momento. Y porque algunos estaban creyendo que Él estaba entonces y ahí estableciendo el reino de Dios, Él dio la parábola que se encuentra en el capítulo 19 de Lucas, de Él mismo como el joven noble que iba al país lejano, el cielo, para conseguir para sí mismo un reino y regresar mostrando que Él no establecería el reino ni lo tendría hasta que Él regresara y Él aún no ha regresado. Ahora, el reino de Dios es meramente el gobierno de Dios, y Dios gobierna por sus leyes. Además, el reino de Dios es la familia de Dios en la que podemos nacer y formar parte. Pero la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios, y ningún ojo humano mortal puede siquiera ver el reino de Dios. Ahora, podemos ser engendrados como hijos, hijos de Dios, por medio del Espíritu de Dios, y entonces podremos, si crecemos en gracia y en conocimiento, si nos superamos a nosotros mismos, si continuamos en crecimiento espiritual, finalmente podremos ser nacido de Dios hasta que estemos en su familia. Y el reino de Dios es esa familia, también es un gobierno, es una familia reinante, una familia gobernante, es la familia Dios, y Dios gobierna sobre su creación. Dios es el creador, sí, pero por el mismo hecho de que Él creó no solo materia muerta estática, sino también fuerzas y energía y poderes, y Dios los dirige y los sostiene, y Él gobierna la misma creación que Él creó. Él no lo dejó y se fue y lo dejó solo. Creó una creación que está en acción, que tiene sus leyes que se mueven, y es Dios quien dirige todas esas leyes. Ahora, Dios puso en vigor leyes espirituales, son invisibles. No las ves, son espirituales y las cosas espirituales no se ven, no se escuchan, no se sienten, ni siquiera son aparentes para la mente humana a través de ningún canal natural, porque las cosas espirituales no pueden ser percibidas por una mente humana, natural o normalmente. Y te diré por qué. El conocimiento puede llegar a la mente humana solo a través de los 5 canales de los 5 sentidos,
cosas que puedes tocar y sentir o cosas que puedes saborear, oler, oír y ver. Y no puedes discernir nada acerca de las cosas espirituales y a través de ninguno de esos canales. Y muy pocas personas parecen entender las verdades espirituales por esa razón. Ahora, Jesús estaba hablando de su reino aquí en este sermón. Habló de este reino de Dios. Alzando los ojos hacia sus discípulos dijo: Bienaventurados los pobres, de vosotros es el reino de Dios. Ahora los mansos heredarán, no el cielo. Él dijo que heredaréis la tierra. ¿Qué vamos a heredar si somos salvos? ¿Cuál es entonces la herencia del cristiano? No el cielo. Él dijo que era la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Y el misericordioso alcanzará misericordia. Los puros de corazón verán a Dios, y la carne y la sangre no pueden ver a Dios. Será transformado en Dios. En otras palabras, amigos míos, como dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso es lo que somos. Somos nacidos de la carne, somos carne. Pero lo que nace del Espíritu, y Dios es el gran Espíritu, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y Dios es Espíritu, pero el hombre no es Espíritu. Hay un Espíritu en el hombre, pero el hombre no es Espíritu. La Biblia dice que el hombre es carne, no espíritu. Y el espíritu y la carne son dos cosas diferentes. Y si el hombre es espíritu, entonces la Biblia nos está diciendo una gran mentira cuando dice que el hombre es carne, porque la carne no es espíritu. Sí, y él está hablando aquí del reino de Dios. De nuevo, él dijo en el versículo 10, a los que padecen persecución por la justicia, de ellos es el reino de los cielos, pero no en el cielo, el reino que es propiedad del cielo, gobernado desde el cielo. Ahora bien, él continúa aquí en el versículo 13. Vosotros, hablando a sus discípulos, esto no pertenece al mundo, esto no pertenece a las multitudes ni a las muchedumbres, esto no pertenece a los inconversos ni a los de mente carnal, esto pertenece a aquellos que son los hijos engendrados de Dios, solo los que son, como decimos, convertidos, pero lo que llamamos convertidos. Y a veces creo que somos bastante descuidados con la forma en que usamos esa palabra, porque convertido significa cambiado, y mucha gente dice, bueno, yo fui convertido. Creen que son cristianos, nunca han cambiado en absoluto. No somos convertidos a menos que hayamos recibido el Espíritu de Dios y la naturaleza misma de Dios haya sido implantada, impregnada dentro de nosotros por el poder del Espíritu de Dios. De lo contrario, simplemente no somos convertidos ni cambiados. Y cuando eso sucede, mis amigos, estamos realmente cambiados. Entonces las cosas verdaderamente viejas se han ido y ya no nos preocupamos por ellas y todas las cosas se vuelven nuevas. Y las cosas que alguna vez valoramos y consideramos importantes ahora no tienen importancia alguna. Parecen bastante tontos y ridículos. Y las cosas que antes nos parecían tonterías ahora son muy importantes. Y llegamos a un sentido de los verdaderos valores. Llegamos a la verdadera comprensión, conocimiento y sabiduría. Y el Espíritu Santo, mis amigos, es el espíritu de una mente sana, una mente comprensiva. Ahora, Él está hablando a los que son engendrados cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o su sabor, ¿con qué será salada? Bueno, esta tierra entonces no tiene personalidad, no tiene carácter, no tiene sabor sin los cristianos y los que son verdaderos cristianos. Ellos son los que están siguiendo a Dios y siguiendo a Cristo y siguiendo su ejemplo. Y tener entendimiento que han sido engendrados por Él son el sabor y la personalidad, se podría decir, de toda esta tierra. Ahora, a continuación, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la única luz en este mundo oscuro es la poca luz del verdadero cristianismo que hay hoy. ¿Y sabes lo que nos encontramos? ¿Sabes que la naturaleza humana es simplemente una mezcla de bien y mal? Y lo que Eva tomó en el jardín del Edén y que Adán también tomó con ella era un árbol, no del mal. ¿Creísteis que eras solo el mal y el pecado lo que tomaron? ¿Eso es lo que está mal y el mal exclusivamente y en conjunto? Bueno, eso no es cierto. Lo que tomaron fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, el bien y el mal. Ahora bien, el bien es maravilloso,
pero el bien mezclado con el mal es una mezcla muy mala. Y eso es lo que es la naturaleza humana. Es una mezcla de bien y mal. Oh, sí, hay mucho de bueno en el peor y más empedernido criminal. Hay algo de bueno en él si alguna vez puedes encontrarlo. Pero déjame decirte algo. La persona más santurrona que he conocido tiene mucho mal y mucha maldad en él o en ella también, ya sea que lo hayas visto o reconocido o no. Quiero decirles que está ahí porque ahí está la naturaleza humana, y hay tanto mal como bien en la naturaleza humana. Es una mezcla. Pero este mundo ciertamente está en tinieblas. No hay mucha luz en él. Tiene muy poca comprensión. Este mundo está todo confuso, está revuelto. Es ir por el camino que parece derecho a los ojos humanos, pero Dios dice que el camino que parece derecho al hombre, su fin son caminos de muerte. Y eso es todo lo que estamos encontrando. Es muerte e infelicidad, vacío y pobreza y sufrimiento y miedos y preocupaciones por todo este mundo. Esa parece ser la maldición de toda esta tierra. Y mis amigos, solo viene de la ignorancia, del pensamiento torcido y de la falta de comprensión y de la falta de conocimiento de los verdaderos valores. Y en otras palabras, el mundo anda en tinieblas, en la oscuridad. Ahora, hay un poco de luz en este mundo, pero es tan poquito y tan poca proporción, les digo, que los que tienen la luz, que la mayoría de la gente en esta tierra ni siquiera la conocen, no ven nada de esa luz. La única luz que hay es la de los que tienen la verdad de Dios y que conocen la verdad, con los que se creen convertidos que han sido engañados, y muchos lo han sido. Diría que la gran mayoría ciertamente lo ha sido, si realmente conoces la verdad. Sé que mucha gente que no sabe, no va a ver eso ni entenderlo, pero Dios sabe que es verdad y algún día todos lo entenderemos. Pero a los que eran sus discípulos les dijo vosotros, y Él se refiere a ti y a mí hoy si tenemos su verdad, si tenemos su luz, porque la verdad de Dios es luz y los que tienen su verdad son los únicos que tienen alguna luz. Es la única luz que hay en la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo de un celemín, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aún así dijo, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora, ¿qué quiso decir? Quiso decir con eso que tienes la verdad y tienes el conocimiento de lo que es la verdad y es la luz del mundo y Jesús dijo que brille. ¿Significa eso salir y abrir su Biblia y detener a la gente en la calle y decir, ahora mire, le voy a dar algo de luz aquí, le voy a dar algo de verdad y tratar de convencerlos de la verdad? ¿Es eso lo que Jesús quiso decir? Dijo, ve y discute, ve y habla, ve y explica. ¿Eso es lo que Él dijo? Dijo Él, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que puedan. Él no dijo, escucha tus argumentos, sino para que vean tus buenas obras. Pero sabes, hoy te están diciendo y estás escuchando sermones y mucha predicación diciéndote que no hay obras para un cristiano. Es meramente una fe, sí, una fe vacía, pero esa no es la verdadera vida cristiana, mis amigos. Jesús dijo, que vuestra luz brille delante de los hombres. ¿Cómo? Para que vean tus buenas obras. La forma en que vives, las cosas que haces y no los argumentos o la forma en que hablas. No traten de convencer a nadie de la verdad, mis amigos. Dios le dio a cada uno una mente libre e imbuida de un principio de libre albedrío. Y Dios les ha dado a todos el privilegio, si piensan que es un privilegio, realmente no lo es, pero digamos el derecho, pero en realidad no es muy correcto, pero el derecho, si pudiera usar esa palabra, para equivocarse si alguien quiere equivocarse. Dios no meterá su religión en la garganta de nadie. Puedes creer lo que te plazca, puedes estar en desacuerdo conmigo y sabes, no cruzaría la calle para tratar de disuadirte o discutir para creer a mi manera, porque sé que simplemente no podría. No hagas eso. Sabes que no puedes argumentar a una mente para que vea la verdad de Dios, porque la verdad es después de todo espiritual y la mente natural no la entiende de todos modos. Viene por revelación real de Dios
Y hasta que Dios abra una mente para verlo, una mente natural no puede. Estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el aliento y el esfuerzo tratando de convencer a alguien de la verdad o simplemente convenciéndolos. No puedes hacerlo. Ese es un lugar donde el arte de vender en el sentido habitual no sirve de nada. El único tipo de arte de vender que ganará a alguien para Dios y para Jesucristo es justo lo que Él dice aquí, para que vean vuestras buenas obras. Los hombres realmente pueden ver eso, si viven de la manera que Dios dice. Y glorificad a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Bueno, muchos hoy en día piensan que Él lo hizo. Ellos dicen, ¿por qué Jesús vino a abrogar esa ley? Él dice, no penséis que vengo a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. Bueno, ahora muchos de ellos dicen que es verdad. Él no lo destruyó, simplemente lo cumplió. Y escuché una discusión una vez y resultó ser un predicador que se había acercado a una persona que se había convertido bajo mi predicación. Y él dijo, ahora mire, quiero mostrarle lo que eso significa. Él dijo, te debo $1 o tal vez tú me debes $1. Y él dijo, ven y págame el $. Has cumplido con tu obligación. No lo has destruido, no lo has anulado, no lo has eliminado, solo lo has cumplido. Me has pagado el $. Ahora, si vuelvo a pedirte $1, ¿ves? Creo que dirías, si te lo pidiera por segunda vez, dirías, pues no, cumplí con mi obligación, ya no tengo que hacerlo, ya está hecho. Entonces dice, ya ves que como Jesús cumplió la ley, no tenemos que hacer, ya está hecho. ¿No es un argumento maravilloso? Ahora, ¿ven a través de eso, mis amigos? Ese es un argumento engañoso y muy engañoso. Debía $1 para ser pagado una vez, y cuando ese único pago se realizó de acuerdo con los términos de la obligación, eso es todo. Pero la ley de Dios, como leemos aquí atrás en el capítulo 19 de Salmos, el Salmo 19, y también podemos pasar aquí al Salmo 111. Pasemos a eso, el Salmo 111. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Todos sus mandamientos son firmes. Permanecen firmes por los siglos de los siglos y se cumplen con verdad y rectitud. Las obras de sus manos, Jesús, que era Dios, escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en las tablas de piedra. Las obras de sus manos, todos sus mandamientos, los 10 de ellos, de eso está hablando. Son seguros. Se mantienen firmes por los siglos de los siglos. Se mantienen firmes por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué hay de malo con los mandamientos de Dios? ¿Son tan imperfectos que Jesús tuvo que acabar con ellos? En el Salmo 19 y el versículo 7 dice, la ley del Eterno es perfecta que convierte el alma. Oh, ¿tiene eso algo que ver con convertir a una persona? Así lo dice. Convirtiendo el alma, el testimonio del Eterno es seguro, haciendo sabio al simple. ¿Sabes? David dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Era su meditación todo el día y todas las horas de vigilia. Bueno, hoy en día la gente parece odiarlo y les gusta pensar y tener la impresión de que Dios está completamente equivocado, que los caminos del hombre son correctos y que la ley de Dios es dura y severa y contraria a nuestros mejores intereses y contra nosotros y que Jesús la eliminó. Ahora, eso convierte a Jesús simplemente en el sabelotodo que sabía más que su Padre. Y tal como un joven de unos 17 o 18 años, hoy algunos de ellos saben más que sus padres a los 14 o 15 y otros a los 21. Creo que casi todos los hombres pasamos por la edad en que sabíamos más que nuestros padres. Lo hice, lo confieso francamente. Sin embargo, descubrí que después de tener 32 años y no haber visto a mi padre en 12 años desde que tenía 20 y lo vi a los 32 años, estaba estupefacto y asombrado de cuánto había aprendido mi padre en esos 12 años, porque en ese momento él sabía más que yo. Pero 12 años antes, cuando tenía 20, seguramente sabía más que mi papá. Y esa es la forma en que es. Bueno, mucha gente piensa que Jesús era así. Pero Jesucristo dijo, nada he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio un mandamiento. Ahora, Él dice aquí, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas.
Oh sí, Él no vino a abrogar sino a cumplir. Ahora volvamos a eso. La ley era para siempre. Muy bien, me gustaría hacer negocios con ese predicador que habló sobre cómo el cumplimiento elimina una cosa y sin embargo no la elimina. Está hablando en lenguaje doble y acertijos. Me gustaría comprarle su automóvil bueno, digamos que su automóvil vale por lo menos 400 o 500 dólares y le pagaría 100 dólares ahora y 100 dólares cada semana para siempre y mientras vivamos. Entonces le pagaría los 100 dólares y tomaría el auto. Y la próxima semana regresaba y decía ahora, quiero otros 100 dólares. Hoy es sábado, este es el día en que vencen mis 100 dólares nuevamente. Y yo decía, oh no, no, cumplí con mi obligación. Te pagué los 100 dólares la semana pasada. Verás, según tu propio argumento, he cumplido con la obligación. No tengo que realizarla más. Y me quedaría con su coche por 100 dólares. Por supuesto, había calculado 100 dólares a la semana y 52 semanas tendría 5.200 dólares en un auto. Podría valer 500 o 600 dólares si es un auto viejo. Y probablemente pensaría que me iba a estafar, pero en el momento en que vino a cobrar sus segundos 100 dólares, creo que se daría cuenta de que no los voy a pagar, según su propio argumento. Cumplí con mi obligación cuando lo pagué una vez. Ahora, el punto que quiero hacer es este. El contrato original le dice cuántas actuaciones se necesitan para cumplir el contrato, y la ley de Dios es algo que está en efecto eternamente, es continua, día tras día. Bueno, un mandamiento es cada semana, sí, cada semana, y mucha gente piensa que eso también se eliminó. Mucha gente piensa, bueno, Jesús lo cumplió. Ahora, si Dios hubiera dicho, mis sábados los guardaréis por un número de sábados hasta el mismo momento en que Cristo sea crucificado. Bueno, entonces por supuesto habría expirado y habría terminado en el momento en que Él murió en la cruz, pero fue ordenado para siempre. Me pregunto si alguna vez te diste cuenta en Éxodo 31, aquí atrás donde dice que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo para siempre, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó y reposó, y que es una señal para siempre entre Dios y su pueblo. Bueno, eso es cada semana para siempre, y eso significa para siempre. Simplemente significa eternamente sin fin, mientras existan los factores en cuestión. Los factores involucrados ahí son las personas y tener día y noche en su estación o días y un día una vez a la semana cada 7 días que llega. Por cierto, podría mencionar una vez más si quiere la verdad sobre este asunto. Escriba para nuestro folleto sobre el sábado. ¿Cuál es el sábado del Nuevo Testamento? Si quieres aclarar eso en tu mente y no preocuparte más por eso. Y de nuevo, ¿qué pasa con esta cosa del tiempo que se mezcla? ¿Y qué acerca del día en que Dios descansó en la creación? ¿Hay alguna manera de saber qué día de la semana sería hoy? Solicite el folleto. ¿Se ha perdido el cómputo del tiempo? Pídalo por su nombre. Bueno, ahora quiero que noten, Jesús dijo, de cierto os digo, Él no vino a destruir sino a cumplir, y la ley era para siempre, y su cumplimiento simplemente nos dio un ejemplo de que debemos cumplirlo. Y sabes que en Romanos 13:8, el amor es el cumplimiento de la ley y es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y Santiago dice, si cumplís la ley real conforme a la Escritura, bien hacéis, y si no lo haces, cometes pecado. Así que debemos cumplir la ley o cometemos pecado. Y continúa mencionando 2 de los 10 mandamientos como 2 de las partes o los puntos de la ley y dice que si quebrantas un punto, eres culpable de todos. Ahora, aquí Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido o consumado. En otras palabras, hasta que todo el mundo esté cumpliendo esa ley. Cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos menores, ¿cuál crees que es el menor que no quieres guardar? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, el reino de Dios que estará aquí en esta tierra. Porque os digo, a menos que vuestra justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en ello. Ahora, cualquiera que intente romper el menor de ellos,
Ahora, mis amigos, consigan su nombre y dirección para la lista de correo de la pura verdad. Nunca has leído una revista como esta. No hay precio de suscripción si me dices el nombre de la estación que estás escuchando. Si quieres saber lo que está profetizado para el futuro, querrás este próximo número.